Bien, con esta clase jóvenes, donde vamos a desarrollar el tema número 16 del libro, como saben, iniciamos la segunda parte o la segunda unidad de este tercer bimestre, ¿no? Ya dejamos atrás lo que fue el examen parcial, donde en promedio pues todos están aprobados, algunos pues con muy buenas notas, la nota pues promedio 20 se mantiene para algunos y eso es excelente, otros tienen pues notas un tanto menores, y hay algunos jóvenes que han aprobado pues por la justa, ¿no? O sea, con la nota mínima, que es 11, y hablarles pues a ellos, principalmente jóvenes, de que hay que buscar pues la manera, ¿no? De mejorar esa parte, jóvenes, no eh, se conformen, ¿no? Con una nota probatoria de ese tipo, porque si empezamos así desde nuestra preparación en el colegio, de repente más adelante, ¿no? Cuando ya tengamos pues una vida independiente, vamos a hacer lo mismo, o sea, no vamos a conformar con cosas pues mínimas, y no es así, ¿no? Siempre hay que buscar obtener pues los mejores resultados, ¿no? De repente no vamos a llegar a ser los mejores de los mejores, ¿no? Pero vamos a ser pues mejores respecto pues a otras personas, y vamos a tener mayor posibilidad, profesionalmente hablando, desde luego, ¿no? De poder desarrollar nuestra vida pues de forma cómoda, ¿no? Así como ustedes a veces se plantean retos, ¿no? En diferentes pues situaciones, incluso en los mismos juegos, ¿no? Que practican en la red o cualquier actividad que hagan, ¿no? También en la parte de conocimientos deben hacerlo de forma similar. Esto no es difícil, jóvenes, solo hay que poner pues empeño, como en cada cosa pues que hacemos, ¿no? Eh, Aún así, tienen esta segunda parte, ¿no? De este bimestre para poder redimirse, ¿no? Mejorar sus notas, y todavía tenemos un bimestre más para culminar pues de buena manera, ¿no? Al menos en la parte química hasta ahorita pues no había ningún problema grande, en el sentido pues donde haya muchos estudiantes pues que hayan desaprobado, no es así, en promedio pues todos están aprobados, y esperemos que esto se mantenga y se mejore pues en el transcurso, ¿no? Cosas, jóvenes, que si aquí culmina su preparación de buena manera, para el próximo año, que sería pues su año final para ustedes, lo van a hacer pues mejor, ¿no? Lo van a hacer mejor, y cuando culminen puedan pues seguir, ¿no? Ya con su vida, dependiendo lo que decidan. Algunos obviamente van a seguir estudiando para de repente ingresar a una universidad o estudiar una carrera técnica, otros de repente pues van a dedicarse a la parte laboral, de frente van a trabajar, y no es malo eso, ¿no? Pero siempre la meta pues es llegar a ser algo más en la vida, ¿no? Que simplemente pues un trabajador profesional siempre, no solamente por la parte de cuestión de dinero, ¿no? Sino también, jóvenes, por el estatus, pues, ¿no? O sea, siempre una persona se califica por los logros que ha pues desarrollado en su vida, ¿no? No tanto pues por cuestión de dinero, ¿no? Porque muchas personas hay que tienen mucha cantidad de dinero, pero como personas no son buenas, ¿no? Hay que tener en cuenta también ello. Bien, entonces dejamos de lado ya el examen pasado y vamos a centrarnos en este examen que viene, y para ello vamos a desarrollar tres temas más, como ya saben, y vamos a dar inicio con este tema número 16, donde seguimos pues en la química orgánica, estudiando los compuestos fundamentales, los compuestos más sencillos y básicos, como son los hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos que hemos tratado en las clases pasadas eran los alcanos, alquenos y alquinos, donde podíamos reconocerlos por sus fórmulas y por los enlaces que había en las cadenas carbonadas, ¿no? En los alcanos solo enlaces simples, en los alquenos había por lo menos un enlace doble, y en los alquinos un enlace triple, ¿no? Vamos a ver esos mismos hidrocarburos, pero con estructuras distintas, ¿no? Vamos a hablar acá de los hidrocarburos cíclicos. Entonces, en esta parte vamos a estudiar a los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos, pero con cadenas carbonadas cerradas. A ellos se le llama pues ciclos, ¿no? Y a los compuestos que lo manifiestan, hidrocarburos cíclicos, ¿no? Entonces vamos a decir que los hidrocarburos cíclicos son compuestos de cadena carbonada cerrada o cíclica que resultan, ¿no?, de un proceso químico llamado ciclación.
de un alcano, alqueno o alquino que tenía cadena carbonada abierta, se va a cerrar por los extremos. Se va a cerrar por los extremos y va a resultar pues una estructura cerrada, ¿no? El proceso de ciclación es un proceso químico, como hemos mencionado, donde cada molécula de alcano, alqueno o alquino que forme pues a la cadena cerrada va a perder siempre 2 átomos de hidrógeno de sus extremos. Eso quiere decir, jóvenes, que los compuestos que vamos a ver en esta clase van a tener menor cantidad de hidrógeno que lo que tenían pues, los compuestos iniciales. El proceso de ciclación se da de esta manera. Aquí algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos una cadena carbonada abierta de un hidrocarburo alcano, porque solamente hay enlaces simples, de 4 carbonos. Esto se llama el butano, ¿no? Butano. But es para 4, recuerden. Met era para 1. Et era para 2. Prop era para 3. Y but para 4. Esta es la estructura del N-butano, o la cadena normal, ¿no? Del butano. Esta cadena, jóvenes, se puede cerrar o ciclar si es que nosotros, mediante un proceso químico, quitamos 2 hidrógenos de los átomos de carbono extremo, o sea, de los H3, y por esa parte unimos las valencias libres que van a quedar. El desarrollo ocurre de esta forma, ¿no? Fíjense aquí, tenemos esta cadena normal, y a los carbonos extremos, que eran CH3, ahora lo vamos a colocar como CH2, y vamos a separar un hidrógeno que va a ser quitado. Se quita estos hidrógenos y por la valencia libre que queda, esa rayita libre, se va a unir, ¿no? El carbono con el carbono de los extremos y va a formar una cadena cerrada de 4 carbonos. Y la estructura va a tener pues esta forma. 4 carbonos, todos de la forma CH2. Noten que en la cadena abierta había CH3 en los extremos, ¿no? Pero como se quitó un hidrógeno de cada extremo, quedarán como CH2 y cuando se cerró la estructura pues queda así. Esta cadena carbonada cerrada ahora se llama cicloalcano, ¿no? Porque proviene de un alcano. Y el nombre que se le va a dar es el mismo que tenía al inicio, solo que se va a utilizar un prefijo que indica que es cadena cerrada, y ese prefijo es la palabra ciclo. Quiere decir que si el compuesto inicial era el butano, ahora esta cadena se va a llamar ciclobutano. Si el compuesto inicial era el pentano, el producto sería pues ciclopentano, ¿no? Si era pues el octano, será ciclo-octano, y así, ¿no? Solamente la nomenclatura cambia en términos pues del prefijo ciclo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de una cadena cerrada. Obviamente, jóvenes, para que una cadena se cierre y forme una estructura así, similar pues a un polígono, esto parece un cuadrado, mínimo debe haber 3 átomos de carbono para poder cerrar una cadena. No puede haber ciclos de 2 carbonos, mucho menos pues de 1, ¿no? De 3 en adelante. Ahora, esto no solamente va a ocurrir para hidrocarburos pues lineales, también pueden ser ramificados, igual, ustedes toman los extremos, quitan 2 hidrógenos y los unen, ¿no? Para cerrar la cadena. Y la forma, ¿no? de la estructura va a depender de cuántos carbonos hay en el ciclo. Esto tiene 4, se asemeja pues a un cuadrado, ¿no? Por eso para los ejercicios, en vez de estar colocando CH2, H2, H2, mejor dibujo un cuadrado, que es la forma topológica que hemos visto en las clases pasadas. Otro ejemplo, fíjense acá. Aquí tenemos un alqueno, porque hay enlace doble. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es el penteno, porque pent es para 5, ¿no? Eno, terminación pues de los alquenos. Pero para ser más exacto sería el 2-penteno, porque el enlace doble está en la posición número 2, este extremo, ¿no? El extremo más corto. 2-penteno. Igual, si yo quiero ciclar o cerrar esta cadena a sus carbonos extremos, le voy a quitar un hidrógeno, se van a quedar como CH2, CH2, cierro la cadena, y como son 5, la estructura se asemejaría pues a un pentágono, ¿no? Sería así. Esto se va a llamar ciclopenteno. Ahora, como era penteno lineal, ahora se va a llamar ciclopenteno. La numeración, jóvenes, se va a borrar porque como el ciclo ya no tiene extremos, no es una cadena abierta, la numeración, jóvenes, siempre va a ser 1. Vamos a ver para el enlace doble. Aquí sí, en la cadena lineal, el enlace doble puede irse de una posición a otra, ¿no? Pero en el ciclo ya no. Como no hay extremos,
Simplemente se va a llamar penteno. Ahora noten, jóvenes, que los carbonos CH3 se convirtieron en CH2, ¿no? Y los carbonos, porque tienen el enlace doble, se mantiene igual, ¿no? CH no ha cambiado, solamente cambian los extremos, ¿no? Al igual que en el ejemplo anterior, cuando la cadena se cierra, hay menos hidrógenos. Por eso una propiedad de los hidrocarburos cíclicos es que tienen menos hidrógenos que los hidrocarburos de cadena carbonada abierta, y eso hay que recordar. Lo mismo va a pasar para los hidrocarburos alquinos, que tienen enlace triple. La cadena también se puede cerrar por los extremos y tendríamos el dibujo de un polígono donde uno de los lados tendría 3 líneas. Si todos los lados tienen una sola línea, es un alcano, ¿no? Si hay una línea doble, es un alqueno. Si hay una línea triple, sería pues, un alquino. El nombre no va a cambiar prácticamente en nada para la estructura cerrada, solamente se va a agregar el prefijo ciclo. Por decir, ¿no? Si tuviésemos el ciclo, el hexino, que es un alquino de 6 carbonos, y lo cerramos, el compuesto cerrado sería pues ciclo hexino, ¿no? Solamente se agrega la palabra ciclo, ¿no? Al nombre del hidrocarburo original. Bien, como hemos dicho, las estructuras cerradas pueden ser de 3 carbonos en adelante, ¿no? Y para los problemas, normalmente esas cadenas cerradas se van a representar utilizando las fórmulas topológicas o esqueléticas, no solamente viendo las líneas de los enlaces. No vamos a utilizar pues CH, CH2, CH3, salvo sea pues necesario, ¿no? Aquí vamos a indicar algunos ejemplos de hidrocarburos cíclicos. Estos compuestos a menudo se van a representar con fórmulas topológicas. Fórmulas topológicas quiere decir que voy a hacer uso de figuras geométricas, ¿no? Para representar a la estructura cerrada. Voy a utilizar polígonos, ¿no? Así, por ejemplo, para los siglos alcanos tenemos estos dibujos, ¿no? Siglo de 3 carbonos, siglo propano. De 5 carbonos, siglo pentano. De 6 carbonos, siglo hexano. De 7 carbonos, siglo heptano. De 10 carbonos, siglo decano. De 14 carbonos, siglo tetradecano. Voy a hacer uso pues de polígono, ¿no? Ahora, se entiende que cuando tenemos el dibujo del polígono, en cada vértice, ¿no? de ese polígono hay pues un carbono, ¿no? Por eso aquí está numerado, ¿no? Ustedes, obviamente los problemas no les van a dar numerados, pero ustedes pueden enumerarlos para saber cuántos carbonos hay. El siglo tetradecano, hay 14 números, significa pues que hay 14 carbonos, ¿no? En la estructura. Ahora, ¿cuántos hidrógenos habrá? Porque también hay hidrógenos, eso ya ustedes lo tienen que deducir con la tetravalencia del carbono. Además, en la estructura anterior hemos visto que en los siglos alcanos todos los carbonos son de la forma CH2. Cada carbono del siglo alcano va a ser CH2. Significa, por ejemplo, que el siglo siglo heptano tendría 7 carbonos y 14 hidrógenos, ¿no? Porque cada carbono es de la forma CH2, ¿no? Aquí ya no está el siglo butano de 4 carbonos, ¿no? Falta, no lo hemos puesto, y no se ha puesto pues porque hay muchos compuestos más. Aquí solamente son algunos ejemplos. Eso para el caso de los siglos alcanos. En el dibujo del polígono, ustedes van a ver solo líneas simples, enlaces simples, un alcano. Pero también puede haber, pues, líneas dobles, como en estos casos. Miren acá, este siglo, ¿no? También es de 3 carbonos, pero como tiene enlace doble, ya no se va a llamar siglo propano, sino se va a llamar siglo propeno. Siglo de 4 carbonos con un enlace doble, siglo buteno. Siglo de 5 carbonos con un enlace doble, siglo penteno. Siglo de 6 carbonos con un enlace doble, siglo hexeno. Eso es en el caso de los alquenos, ¿no? Siglos alquenos. Ahora, en la estructura del alqueno puede haber más de un enlace doble, ¿eh? Más de un enlace doble, no hay ninguna restricción. Bueno, tienen 2, se dice que es un dieno, ¿no? Tiene 3, es un trieno, porque el eno es para el enlace doble, ustedes deben saber. Si hay 2 sería pues dieno, ¿no? Si hay 3 sería trieno. Lo mismo ocurre para los alquinos. El ino es para el enlace triple, siglo hexino, ¿no? Si hubiese 2 enlaces triples sería diino, son 2 enlaces triples.
Y entonces esta fórmula, jóvenes, es lo que nosotros vamos a utilizar para representar a los hidrocarburos de cadena cerrada, fórmulas topológicas, formas de polígonos. Y ya el proceso de ciclación lo vamos a dejar de lado, de frente vamos a ver la estructura cerrada. Nos va a interesar los nombres que van a tener y en algunos casos la fórmula, ¿no? Es decir, a partir de estas representaciones de polígonos vamos a establecer cuántos carbonos, cuántos hidrógenos tiene. Los nombres, como hemos visto, se mantienen, solamente se agrega la palabra sí, ¿no? Bien, aquí pueden notar también que los hidrocarburos de cadena cerrada empiezan a partir de 3 carbonos, ¿no? Tienen 3, 4, 5, 6 o más. Eso depende de la complejidad del compuesto. Pero hay que recordar, jóvenes, esto es muy importante, que la estabilidad de los ciclos crece con el número de carbonos, hasta llegar a 6 carbonos, que es el más estable de todos los hidrocarburos de cadena cerrada. Si aumenta más de 6 carbonos, la inestabilidad vuelve pues a aparecer. Quiere decir que el ciclo propano, por ser muy pequeño, los carbonos están muy cerca uno de otro, hay mucha repulsión, es inestable. Lo mismo que en el ciclo butano, en el ciclo pentano, y es muy estable en el ciclo hexano, porque tiene una disposición pues adecuada, ¿no? De distancia y átomos para que sea estable. Este es el más estable en el caso de los alcanos, ciclo hexano. En el caso de los alquenos sería el ciclo hexeno, 6 carbonos. Pero cuando aumenta a 7, a 8, a 9, a 10, se vuelve nuevamente inestable. Porque cuando tiene muchos carbonos, estos carbonos se doblan en el espacio, se distorsionan y hacen que la molécula sea inestable. El más estable, entonces, de todos, las estructuras cerradas, es la que posee 6 carbonos. Y eso no solamente se ve pues, en la realidad, ustedes habrán visto en muchas películas jóvenes y en muchos juegos, ¿no? Que las estructuras poliméricas, ¿no? Siempre se representan con hexágonos, ¿no? Con hexágonos. Inclusive, pues, los balones de fútbol, ¿no? Que utilizan, pues, en la mundial, o en los mundiales, las placas, ¿no? De cuero que se cosen son hexagonales porque la estructura, pues, es más estable. Bien, conociendo ya, ¿no? Que los hidrocarburos cíclicos se van a representar de esta manera y se van a nombrar con la palabra ciclo, al nombre de hidrocarburo que le dio origen, vamos a ver sus propiedades, porque esto le van a preguntar en cuestión, jóvenes, de teoría, para ejercicios donde le pregunte, pues, verdadero, falso, correcto, incorrecto. Vamos a hablar acá de las características de los hidrocarburos cíclicos. Aquí vamos a mencionar las propiedades generales que van a tener y sobre todo la nomenclatura, ¿no? O sea, los nombres que van a tener estos compuestos y sus derivados. Bien, primera propiedad. Fundamentalmente, jóvenes, se consideran dos tipos de hidrocarburos cíclicos, que también se le puede llamar alicíclicos o ciclos alifáticos. Estos son los ciclos alcanos y los ciclos alquenos. Son los principales. ¿Ah? También hay ciclos alquinos con enlace triple, pero no son muy comunes. Por lo tanto, pues a veces ni se mencionan, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos para nombres, pero a nivel de examen no mencionan a ellos porque son muy inestables, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver son los ciclos alcanos y los ciclos alquenos. En los ciclos alcanos, todos los enlaces carbono-carbono van a ser simples, por eso el polígono van a tener líneas simples, mientras que en los ciclos alquenos se va a tener por lo menos una línea doble, ¿no? En el dibujo del polígono. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, los ciclos alquinos no representan, jóvenes, compuestos importantes en el estudio de la química general por su elevada inestabilidad. O sea, un enlace triple dentro de una cadena cerrada es sumamente inestable, por lo tanto la cadena tiende pues, a romperse, ¿no? Y ya desaparece el ciclo. Por eso los que vamos a ver básicamente, hemos dicho, son los ciclos alcanos y los ciclos alquenos. Tercera característica. Los ciclos alcanos se consideran saturados, ¿no? Al igual que los alcanos normales, y generan reacciones de sustitución. Significa, jóvenes, que si yo tengo ya un ciclo alcano formado y quiero ponerle una ramita, debo sacar algo, ¿no? Debo sacar un hidrógeno. La reacción que genera es de sustitución. Se va a intercambiar, ¿no? Una rama por un hidrógeno
y ya tendríamos un derivado. El más inestable de todos los ciclos alcanos es el ciclo propano, de 3 carbonos. Y el más estable, como hemos mencionado, es el que posee 6 carbonos, el ciclo hexano. Los ciclos alquenos y los ciclos alquinos también son insaturados, al igual que los alquinos y alquenos normales, ¿no? Y generan reacciones de adición. Adición significa que se van a romper los enlaces dobles, el enlace pi, ¿no?, del enlace doble, y los radicales van a ingresar de frente. No hay que cambiar nada por nada. Aquí no hay sustitución, ¿no?, como los alcanos. En los alquenos y alquinos cíclicos, de frente ingresan los radicales porque se rompe el enlace doble o triple y pueden agregarse más cosas. Debido, otra propiedad, a su menor contenido de hidrógeno, porque eso es muy importante, hay que recordar eso, jóvenes, a que las estructuras cíclicas tienen menos hidrógeno que los que tienen pues los lineales, ¿no?, los de cadena abierta. Es por eso que las fórmulas ahora van a cambiar. Los ciclos alcanos ahora van a tener esta fórmula, carbono N, hidrógeno 2N. O sea, para N carbono va a haber el doble de hidrógenos en la cadena cíclica de los alcanos. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos del ciclo pentano, que tiene 5 carbonos, sus hidrógenos van a ser el doble, 10. ¿No? Si hablamos del ciclo nonano, que tiene 9 carbonos, su fórmula sería carbono 9, hidrógeno 18, siempre el doble, para los ciclos alcanos. Esto es distinto, jóvenes, a los lineales. En los lineales, la fórmula era para los alcanos carbono N, hidrógeno 2N más 2. Pero ahora en los ciclos van a tener 2 hidrógenos menos. Es por eso que solamente es carbono N, hidrógeno 2N. Esta es la misma fórmula, jóvenes, que los alquenos, lineales. Quiere decir que los ciclos alcanos y los alquenos que son de cadena abierta son isómeros, tienen la misma fórmula, pero son compuestos pues distintos, ¿no? Lo mismo pasa para los ciclos alquenos. Los ciclos alquenos tenían fórmula carbono N, hidrógeno 2N, los alquenos. Pero ahora cuando se cierra la cadena, su fórmula va a ser carbono N, hidrógeno 2N menos 2, porque siempre se pierden 2 hidrógenos. Por ejemplo, si un problema le dice, tenemos el ciclo octeno, ¿cuál sería su fórmula? Ustedes van a colocar acá. Carbono 8, hidrógeno el doble, menos 2. O sea, sería 16 menos 2, sería 14. Eso sería su fórmula. Y esta fórmula que ven acá al final era de los alquinos, ¿no? Pero ahora va a ser de los alquenos cíclicos porque se ha perdido pues 2 hidrógenos. Entonces hay isomería aquí. Isomería, si ustedes recuerdan, se presenta cuando 2 compuestos distintos tienen la misma fórmula global. Hay que recordar esta formulita, jóvenes, para los ejercicios. Los ciclos alcanos tienen fórmula carbono N, hidrógeno 2N, similar a los alquenos de cadena abierta. Y los ciclos alquenos van a tener esta fórmula. Carbono N, hidrógeno 2N menos 2, similar a los alquinos de cadena carbonada abierta. Por último, y ya esto para los nombres, en general, jóvenes, para nombrar un hidrocarburo cíclico, el nombre no va a cambiar en sí, solo se va a agregar la terminación ciclo al hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Eso lo hemos visto ya en varios ejemplos. Si tenemos pues el ciclo butano, se llama así porque proviene del butano, ¿no? Ciclo pentano provenía pues del pentano, ¿no? Ciclo penteno provenía pues del penteno. O sea, solamente se ha agregado la palabra ciclo para nombrarlo. Pero si este ciclo, jóvenes, fuese ramificado, o sea, tiene ramas, se considera, jóvenes, las reglas que hemos dado para los hidrocarburos pues lineales, ¿no? Quiere decir que si yo quiero nombrar un hidrocarburo de cadena cerrada, pero con ramitas, hay que proceder según los pasos que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos? Primero, la cadena cerrada es la cadena principal, porque el ciclo ahora va a ser la cadena principal. Ya no voy a escoger la más larga, nada de eso, ¿no? Se va a enumerar, jóvenes, a los radicales con la menor numeración, considerando pues el orden alfabético, o sea, de sus nombres en el alfabeto, ¿no? Cómo empieza.
Recuerden que los nombres de los radicales empiezan según el número de carbonos. O sea, met cuando tiene 1, metil, et cuando tiene 2, etil, 3 cuando tiene para 3 carbonos es propil, para 4 carbonos es butil, y así, ¿no? Según el orden alfabético, ustedes van a tener que nombrar. Pero en el caso, jóvenes, que la cadena carbonada tuviese enlace doble o triple, se enumera por el enlace doble y triple, ¿no? Esa es la preferencia. Si fuese un alcano, no hay enlace doble o triple, el número 1 va a corresponder al radical, no a la rama. Pero si hay enlace doble o triple, se empieza por enlace doble o enlace triple. Y esta es la regla fundamental. Esto es muy importante, jóvenes, que lo recuerden. ¿Ah? Siempre que haya un enlace doble o triple, el carbono 1 y 2 va a ser el carbono o los carbonos que sostienen ese enlace doble o triple. Ya va a estar definido. Siempre el 1 y el 2 va a ser los enlaces, pues, los carbonos que tienen el enlace doble. Y si hay radicales, los radicales deben estar lo más cerca a ese enlace, pues, doble o triple. Esa es la regla, porque lo que se busca siempre es la menor numeración. Eso en el caso de que hubiese, pues, enlace doble o triple, ¿no? Porque si solamente hay enlaces simples, la ramita va a ser siempre el número 1. Si es que hay más de uno, ¿no? Porque si solamente hay uno, no es necesario, pues, numerar, ¿no? Si hay dos radicales, sí hay que saber en qué lugares están. Bien. ¿Cómo se aplica esto en los ejercicios? ¿Ah? Veamos aquí algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos, miren, 3 hidrocarburos cíclicos con radicales. Los de los solo radical, por lo tanto, esa ramita no se numera. Pero del centro tiene pues 2 ramas, hay que enumerar. El primero, miren, la cadena cerrada tiene 5 carbonos, es el ciglopentano. Pero está unido pues a un radical de un carbono que se llama metil, ¿no? Recuerden que para uno es metil. Por eso el nombre metil ciglopentano. Ese es el nombre. En el extremo derecho, fíjense, está un ciclo de 3 carbonos, es el ciglopropano, pero está unido pues a una ramita que es met también, un carbono, ¿no? Metil ciglopropano. Cuando tiene una sola rama, no hay necesidad, jóvenes, de enumerar, porque siempre va a ser el 1 esa ramita, ¿no? En cambio, en el compuesto central, aquí hay 2 ramas, ahí hay que enumerar, ¿no? Para saber en qué lugares están. Aquí en este ejemplo están de forma consecutiva, o sea, serían 1 y 2, ¿no? La cadena principal es el ciclo de 6 carbonos, sería ciclohexano. Recuerden que la cadena principal se nombra al final, ¿eh? Primero las ramas. Entonces, como estos están consecutivos, obviamente serían pues 1 y 2. ¿No? 1 y 2. Además son iguales, jóvenes. Eso significa que este 1 pueden colocarlo en realidad acá y el 2 también acá. No cambia, ¿no? O sea, empezar por cualquiera de los dos lados es el mismo, porque los radicales son iguales. Si fuesen diferentes, ahí sí hay que tener cuidado. Ambos son CH3, ¿eh? Como son metiles, su nombre sería 1,2 dimetil, y luego el nombre de la cadena principal, que es el ciclo hexano. Así se van a nombrar. ¿Eh? Los números únicamente aparecen cuando hay más de un radical, más de una rama, o hay enlace doble o triple, ¿no? Recuerden, o radical. Otros ejemplos, fíjense acá. Empezamos por la izquierda, fíjense, es el mismo ciglopentano de 5 carbonos, pero ahora tiene 3 ramas. Hay que enumerar. Ahora la pregunta es por dónde empezamos la numeración, porque de todas maneras una de las ramas debe ser 1, o sea, obviamente, ¿no? Entonces cuando, estas son las posibilidades, como son consecutivos serían 1, 2 y 3. Pero la pregunta es por dónde empezar, ¿no? Por la derecha o por la izquierda. Si empezamos por acá sería 1, esto sería 2, esto sería 3. También podemos empezar por aquí 1, 2 y 3. La regla dice, jóvenes, cuando hay coincidencia en la numeración por cualquiera de los extremos, el carbono número 1 debe ser aquel que se va a nombrar primero, o sea, para la rama que se va a nombrar primero. Entonces ahí debo utilizar el orden alfabético. Miren, ¿ah? Estas dos ramas tienen un carbono, sería met, M. En cambio, esta ramita de acá, mira, acá hay un carbono, solo que no se ha puesto, ¿no? Está en forma zigzag, acá hay un carbono 2. Cuando es 2 carbonos es et, E.
en el alfabeto primero va E antes de la M. Es por eso que si él se va a nombrar primero, voy a colocar 1 acá. Este sería el 2, esto sería el 3. Por eso el nombre sería 1-etil, acá está, 2,3-dimetil ciglopentano. Es así, ciglopentano. Ahora, si esto tuviese, jóvenes, 3 carbonos, sería prop, P. Entonces ya no numeraría por ahí, ¿no? Porque met va antes de P, ¿no? M va antes de P en el alfabeto, porque es M, N, O, P y Q, ¿no? O sea, enumeraría por acá, 1, 2, y aquí sería 3, pero como tiene 2 carbonos, es et, pongo primero pues el E, ¿no? O si tuviera 4 carbonos, sería but, B, ¿no? Antes de la E, es así. Acá en el centro, fíjense, también hay 3 ramas para el ciclo hexano, ciclo de 6 carbonos, pero es simétrico, ¿eh? Miren, los extremos son iguales, el centro pues puedo enumerar por aquí 1, 2, 3, ¿no? O 1, 2, 3, no hay pues diferencia, ¿no? Aquí sí, porque los extremos son distintos, aquí no. Entonces voy a enumerar por acá. 1, 2, 3. Orden alfabético, ¿eh? Estos son metiles. Esta acá, jóvenes, hemos visto la clase pasada cuando es en forma de Y, es isopropil. I. Entonces la I va primero en orden alfabético. Entonces nombra primero así. 2 isopropil, porque está en el carbono número 2, y en el carbono 1 y 3, dimetil ciclohexano. Ciclohexano. Y el último compuesto de esta lista tiene un solo radical, entonces cuando tiene una sola rama no hay numeración, ¿no? No hay numeración. Sería entonces isopropil, primero la rama y luego el ciglobutano. 4 carbonos, ¿no? Entonces la numeración en los ciclos alcanos solamente se da cuando tiene 2 o más ramas, ¿ah? 2 o más ramas. Cuando hay una sola ramita no hay problema, ¿no? De numeración. Otros ejemplos adicionales. Miren acá en la izquierda, tenemos un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ciclo heptano, sería hep, es para 7, ¿eh? Y hay 3 ramas también que son consecutivas. Ahora la pregunta es por dónde empezar la numeración. Entonces yo recurro pues a el nombre, ¿no? Cuando tiene un carbono es met, M, y esta rama de acá es un ciclo. Empieza con C, pues, C, ¿no? C antes de la M. Entonces voy a enumerar acá 1, 2, 3. C, ¿no? Porque este es un ciclo propano, un ciclo propil. Estos son met. Entonces en orden alfabético primero va él, ¿no? Entonces, por eso es 1 ciclo propil, porque es un ciclo de 3 carbonos. 2,3 dimetil, ciclo heptano. Heptano. Ese sería pues el nombre. Acá hay 3 radicales en 3 posiciones pues contiguas, es simétrico, puede empezar por cualquier lado. Además las 3 ramas son iguales, ¿no? Noten que cada rama tiene 2 carbonos, es et, ¿no? Como los 3 son et, pongo pues uno en cualquier lugar porque son consecutivos, ¿no? Sería 1,2,3 trietil, porque son 3 etiles, ciclopropano. La cadena cíclica tiene 3 carbonos. Aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? Podemos enumerar por la izquierda o la derecha, que son 2 radicales, pero aquí tiene que ver el orden alfabético, ¿ah? Este es metil, este es et. El et va primero en orden alfabético, aquí sería 1, y aquí sería pues 2, ¿no? Entonces el nombre sería 1-etil, 2-metil, ciglobutano, así como está este nombre. Ahora, jóvenes, si esta rama tuviese 3 carbonos, sería prop. Entonces, ya no tendría el número 1, ¿no? Porque met va antes de prop, ¿no? M va antes de P en el alfabeto, entonces tendríamos que numerar acá 1, y aquí pues 2, ¿no? Pero como et va antes de M, en este caso estoy colocando pues 1 aquí. Hay que tener cuidado, ¿no? Recuerden, jóvenes, que los términos de número de carbonos son los siguientes. Para 1 es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 es but. Esas letritas, ¿no? M, E, P, B, se utilizan para el alfabeto, ¿no?
Eso en el caso, muchachos, de los ciclos alcanos. Cadenas cerradas con solo enlaces simples. Veamos ahora pues a los ciclos alquenos y ciclos alquinos que tienen enlace doble o triple. Acá, fíjense a la izquierda, es un ciclo de 5 carbonos con un enlace doble, ciclo penteno. Aquí no hay necesidad de numeración, jóvenes, porque no hay ninguna rama. En cambio, en el centro, fíjense, ya hay una rama. Hemos dicho que cuando la cadena cerrada tiene enlace doble o triple, obligatoriamente el carbono 1 y 2 va a ser para el enlace doble. Entonces, aquí va a haber un 1, un 2 o un 2 y un 1, o el orden puede variar, ¿no? Dependiendo cuán más cercano está pues al radical, ¿no? Entonces, si yo escojo, jóvenes, que esto es el carbono 1, esto necesariamente debe ser el carbono 2. Esto va a ser el 3 y esto sería el 4, ¿no? Aquí estaría el radical, el 4. Ahora nombramos. Primero la rama sería 4-metil y luego el nombre de la cadena principal, ciglopenteno. ¿Qué es esto de acá? Es el mismo ciglopenteno, solo que se ha puesto ahora un radical. Por eso es 4-metil, ciglopenteno. Esa es la forma, o sea, cuando hay enlace doble o triple, el enlace doble o triple tiene el carbono 1 y 2, necesariamente. Y la ramita debe estar lo más cerca en numeración al 1 y 2. Como acá, miren, ¿ah? A ver, como aquí hay dos ramas, y este enlace doble va a ser el 1 y el 2, ¿no? La menor numeración debe ser, jóvenes, para el radical, ¿no? O sea, debo buscar los menores números. Entonces me conviene que este sea el carbono 1, este sea el carbono 2, porque en la posición 3 estaría pues el radical y en la posición 4, ¿no? Así se llamaría 3,4 dimetil ciglopenteno. Ahora, ¿qué hubiese pasado, no? ¿Qué hubiese pasado si en vez de colocar el 1 acá, hubiese puesto el 1 acá? Si colocaría 1 acá, este sería el 2. No puede ser, jóvenes, si pongo acá 1, esto va a ser el 2. ¿Ah? Siempre el 1 y el 2 es para el enlace doble, ¿no? Si pongo 1, aquí sería 2, este sería 3 y 4. Estaría muy alejado la rama, ¿no? La rama o radical tiene que estar lo más cerca pues, posible al enlace múltiple, ¿no? Entonces conviene que este sea 1, este sea 2 para que esté cerquita, 3 aquí, ¿no? 4, pues son 3,4 dimetil ciglopenteno. Aquí, miren, este es un ciclo de 6 carbonos con enlace triple, ciclo hexino, porque es un alquino. Y aquí es el mismo ciclo hexino, pero con una rama, un radical. Entonces aquí me conviene, jóvenes, para que esté más cerca esta rama, poner 1 acá, 2 acá, este sería el 3 y esto sería el 4, ¿no? 4-metil, ciclo hexino. Es así. Pero acá que hay dos ramas, ya no me conviene, jóvenes, poner 1 acá y 2 acá, porque la siguiente rama estaría pues muy lejos, ¿no? Entonces me conviene aquí colocar más bien el 1 acá, el 2 acá, y más cerca estaría pues esta rama, ¿no? 3, esto sería 4, esto sería pues 5, ¿no? Entonces el nombre sería así, 3,5, ahí están las ramas, dimetil ciclohexino. Eso para el caso de los enlaces múltiples. O sea, siempre el 1 y el 2 deben estar pues en los carbonos del enlace doble, enlace triple, y las ramas deben estar lo más cerca uno de otro. En el caso de los ciclos alcanos, donde no hay enlace doble ni triple, la rama es el número 1. Aquí no, aquí el 1 y el 2 son los enlaces dobles y triples. Otro caso, miren acá, ciclo buteno, porque no hay ramas, así nada más se nombra. Pero aquí sí hay que numerar, ¿no? O sea, me conviene como, acá está el enlace doble y esto es más cerca, me conviene que esto sea 1, esto sea 2, aquí estaría radical, 3, ¿no? Este radical tiene 2 carbonos, ¿ah? Sería 3-etil ciglobuteno, ¿no? Ciglobuteno. Aquí también me conviene que esto sea 1, esto sea 2 y esto sea 3. Este radical en forma de Y es isopropil, en la posición 3 estaría 1, 2, 3, isopropil ciglobuteno. Ciglobuteno. Entonces recuerden, muchachos, que cuando hay dos ramas, ¿no? La numeración
que se escoge, ¿no? De preferencia, pues es según el orden alfabético, en el caso de los siglos alcanos. En el caso de los siglos alquenos y alquinos, ya la numeración fija es para 1 y 2 para los enlaces múltiples, ¿no? Enlaces. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más del libro para ver pues la aplicación de esto. Pero antes, va a haber problemas, jóvenes, donde me van a dar a mí los polígonos que han visto y me van a pedir cuál va a ser la fórmula, ¿no? Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos van a tener esa fórmula. Entonces nosotros hay que retornar de la forma del polígono, o sea, la forma topológica o esquelética, llegar pues a la forma de carbono e hidrógeno que hemos visto, ¿no? Al inicio pues de esta clase, en la primera diapositiva. Bien, para cambiar de una fórmula a otra, de la forma del polígono a la forma pues de carbonos e hidrógenos, lo que debemos hacer, jóvenes, simplemente es completar la tetravalencia de los carbonos con átomos de hidrógeno. Es decir, si me dan un pentágono, yo voy a colocar un carbono en cada vértice, 5 carbonos. Voy a contar cuántas líneas tiene el carbono, y ya saben que ustedes que el carbono debe tener 4 líneas. Si le faltan pues algunas líneas, se completa con hidrógeno. Tantos hidrógenos como líneas le faltan, ¿no? Porque el carbono siempre es tetravalente. Y ahí se cuentan las líneas dobles, las líneas triples, ¿sabes? Si hubiese enlace doble o enlace triple. Como en estos casos, fíjense acá. Miren estas estructuras, ¿no? Abajo, ¿no? Pueden ver los polígonos que representan a los siglos alcanos, siglo propano, siglo butano, siglo pentano, siglo hexano y siglo heptano. De 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Si un problema me da pues la forma de polígonos, yo debo retornar a la forma pues de carbono e hidrógeno, siempre viendo que cada carbono tenga pues 4 líneas, ¿no? Si en el polígono ya tiene algunas líneas, las líneas que le falta yo debo completarlo pues con hidrógenos. Como aquí, ¿no? Fíjense en el siglo propano. Coloco un carbono en cada extremo, cada vértice, y cada carbono en el polígono tiene 2 líneas, ¿no? Le faltarían 2, es por eso que aquí se ha completado, ¿no? Acá está el polígono, miren, este carbono tiene 1, 2 enlaces, le falta 2, le completo 2 hidrógenos. Aquí también. Le completo 2, le completo 2, ¿no? Y en los siglos alcanos, cada carbono va a tener CH2, como hemos mencionado, ¿no? CH2. Aquí en el siglo hexano completo un C acá, un C, un C, un C, un C, y luego completo los hidrógenos que le faltan para completar 4. Por eso, para 6 carbonos habría 12 hidrógenos. Para 7 carbonos, 14 hidrógenos. Para 5 carbonos, 10 hidrógenos. Habíamos mencionado que la fórmula de los siglos alcanos es carbono N, hidrógeno 2N. Entonces, si en un problema me dice, ¿cuál es la fórmula del siglo decano? Entonces, yo recuerdo, dec es para 10. Entonces, su fórmula sería carbono 10, hidrógeno 20, ¿no? Porque siempre los hidrógenos son el doble, ¿no? De los carbonos. En cambio, para los siglos alquenos, su fórmula es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, ¿no? Para los alcanos es carbono N, 2N. Alcanos cíclicos, ¿ah? Alcanos cíclicos. Y eso no te miren en las fórmulas, ¿ah? Para cada número de carbono hay el doble de hidrógenos, ¿no? Doble. Entonces hay ejercicios donde me van a dar las figuras así, polígonos, y yo tengo que pasarlo pues a la forma de enlaces carbono-hidrógeno. O puedo tener las fórmulas de carbono e hidrógeno y llevarlo a la forma de polígono, ¿no? Eso para el caso de los siglos alcanos, donde todos son enlaces cíclicos. En los siglos alquenos es un poco más complejo, por lo que aquí conviene, mejor, jóvenes, si me dan un cuadrado, ¿no? Con una línea doble, igual voy a colocar pues 4 carbonos en cada vértice y completo los hidrógenos que le falta para completar 4 líneas, ¿no? Aquí tenemos estos casos. El siglo propeno, aquí le van a dar un dibujo de un triángulo, ustedes van a colocar carbono, 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 y cuentan los enlaces. A este carbono en el dibujo tendría 1, 2 y 3, le falta 1, le pongo un hidrógeno. Bueno, este carbono también tiene 1, 2 y 3, le falta 1, le coloco 1. ¿No? En cambio, este carbono de acá tiene 1, 2 líneas, le faltan 2 líneas, le pongo 2 hidrógenos. ¿No? Lo mismo acá, si me dan un dibujo de un cuadrado con una línea doble, quiero saber su fórmula, coloco aquí 4 carbonos y luego completo con hidrógenos las líneas que le faltan, porque siempre debe haber 4
línea. Lo mismo para el ciclo penteno o para el ciclo hexeno en adelante, ¿no? Lo mismo pasa para los alquinos, ¿ah? Ahora, si quieren recordar fórmula, la fórmula de los ciclos alquenos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Significa pues que para el ciclo hexeno, su fórmula sería carbono 6, hidrógeno el doble, que sería 12 menos 2, sería 10. Y ustedes cuenten, miren, 2, 4, 6, 8, 9, 10 carbonos. 10 hidrógenos. Cumple, ¿no? 6 carbonos, 10 hidrógenos. Acá, mira. Ciclo penteno, su fórmula sería carbono 5, hidrógeno el doble menos 2. ¿No? Sería 10 menos 2, 8. Ustedes cuentan, miren, 2, 4, 6, 7, 8 hidrógenos, ¿no? Cumple. En los ciclos alcanos es carbono N, hidrógeno 2N. Y en los ciclos alquenos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. En los ciclos alquinos, siguiendo la secuencia, sería pues carbono N, hidrógeno 2N menos 4. Porque cada vez, jóvenes, que se cierra, se quita 2 hidrógenos, ¿no? Se quita 2 hidrógenos. Bien. Ahora, si no recuerdan esas fórmulas, carbono N, hidrógeno 2N para los alcanos cíclicos, o carbono N, hidrógeno 2N menos 2 para los alquenos cíclicos, hacen lo que hemos dicho, ¿no? O sea, dibujo el polígono, si es alcano solo línea simple, si es alqueno pongo un enlace doble, coloco los carbonos en cada vértice y completo con hidrógeno, ¿no? Eso lo puedo hacer y puedo dar pues la fórmula, como hemos visto pues en los capítulos anteriores. Listo. Esto corresponde entonces a la parte teórica de este tema 16, hidrocarburos cíclicos. Vamos a desarrollar ahora los 5 ejercicios que corresponden, jóvenes, a la práctica dirigida número 16, donde nos vamos a abocar principalmente, jóvenes, en lo que es la nomenclatura, nombres, ¿no? Pero aún así vamos a tocar un problema teórico como el problema 1. En esta práctica, jóvenes, hay 10 ejercicios, ninguno tiene clave, solo hay que completar las respuestas, dice marca, indicar las respuestas. Y he tomado pues este problema 1 por cuestiones teóricas, ¿no? Porque también preguntan teoría, jóvenes, en las evaluaciones. Dice acá, primero, los ciclos alcanos son hidrocarburos de cadena cerrada. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque todos los hidrocarburos cíclicos le llaman ciclos porque la cadena carbonada es cerrada. La primera afirmación entonces sería verdadera. Los ciclos alcanos y los ciclos alquenos son los más importantes, hemos dicho. También hay ciclos alquinos, pero son muy inestables para ser estudiados, ¿no? Y los ciclos alcanos y los ciclos alquenos se comportan como si fuesen pues alcanos y alquenos lineales. Químicamente son similares, solo que la cadena carbonada ahora es cerrada. La segunda también es verdadero. Dice, la fórmula general de los ciclos alcanos es carbono N, hidrógeno 2N. Sí, eso es verdadero. Recuerda que el alcano de cadena abierta tenía esta fórmula, acá está, fíjense, carbono N, 2N más 2 para los hidrógenos, pero cuando se cierra, se pierden 2 hidrógenos, por eso su fórmula cambia, a carbono N a 2N, ¿no? Esto hay que recordarlo, muchachos, porque los ciclos alcanos son los más conocidos de todas las cadenas cerradas, ¿ah? Entonces, si yo conozco la cantidad de carbonos, puedo saber cuántos hidrógenos hay, porque es el doble. La tercera, jóvenes, es falsa, porque los ciclos alcanos, como tienen esta fórmula que está acá, carbono N, hidrógeno N, tienen la misma fórmula que los alquenos de cadena abierta, porque los alquenos normales también tienen esa misma fórmula, ¿no? Pero al tener la misma fórmula son isómeros, pero no tienen pues el tipo de isomería que dice acá, ¿no? Son isómeros estructurales, dice, de los alquenos, y eso es lo falso. Esto ya es algo complementario, jóvenes, esto no se va a evaluar, por eso he escogido, ¿no? este problema para indicarles algunos detalles adicionales, ¿no? Los alcanos cíclicos tienen esta fórmula, carbono N, hidrógeno 2N, similar a los alquenos lineales, también tienen la misma fórmula, carbono N, hidrógeno 2N. Quiere decir, jóvenes, que el ciclo propano es lo mismo que el propeno, ¿no? Lineal. El ciclo hexano es lo mismo que el hexeno, lineal. Tienen la misma fórmula, pero ese tipo de isomería, porque
que cuando tienen la misma fórmula son isómeros, no es como dice acá, estructural, sino se llama isomería de función. ¿Por qué? Porque son compuestos distintos. Uno es un alcano, otro es un alqueno. No es de la misma función. La isomería estructural, hemos visto por las clases pasadas, se presenta para un mismo tipo de compuesto. Por ejemplo, alcano, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el pentano, hay tres tipos de pentano, ¿no? El pentano lineal, el isopentano en forma de Y y el neopentano en forma pues de cruz, ¿no? Ellos son isómeros estructurales porque todos son alcanos. En cambio, cuando ya hablamos de un ciclo alcano y un alqueno, ya no son pues alcanos, ¿no? Son compuestos distintos. Eso se llama isomería de función y no isomería estructural. Eso es un complemento. Lo que sí hay que recordar es el primero y el segundo. La cuarta también es un complemento. Quiere decir que ya está fuera de lo que se va a evaluar, ¿no? Simplemente como comentario. Los carbohidratos, que ustedes también lo pueden llamar pues glúcidos o azúcares, eso lo ven en biología, también son cíclicos. Eso es verdadero. En la química orgánica, jóvenes, hay muchos compuestos de cadena cerrada y no todos son hidrocarburos, ¿ah? Lo que aquí estamos estudiando solamente son los hidrocarburos, o sea, los que tienen carbono y tienen hidrógeno. Por ejemplo, ¿no? Esta cuarta afirmación también es verdadero. Existen otros compuestos de cadena carbonada cerrada, además de los hidrocarburos que estamos mencionando. Son los casos, por ejemplo, de los carbohidratos, también denominados núcleos, glúcidos o azúcar. La sacarosa, por ejemplo, que consumimos todos los días, que es el azúcar de caña, tiene esta estructura, jóvenes. Esta es su fórmula estructural. Noten, también tiene cadena cerrada. Pero no es hidrocarburo, ¿por qué? Porque tiene oxígeno, ¿no? Los hidrocarburos no tienen oxígeno, los hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno. Pero son cíclicos, eso es lo que dice el problema, son cíclicos, sí. Son cíclicos, sí. Y hay muchos más, ¿eh? Hay compuestos orgánicos cíclicos como el caso pues de las bases nitrogenadas, ¿no? Que forman el ADN, el ARN, ¿no? De las células, o que son responsables pues de la división celular del material genético, también son cíclicos, ¿no? Y hay muchos más. Y esta afirmación nos menciona pues eso, ¿no? O sea que no solamente los hidrocarburos cíclicos tienen cadena cerrada, hay muchas sustancias. Entonces, para este problema la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Pero lo que nos interesa en sí son las dos primeras premisas. Esto para el primer ejercicio. El ejercicio número 2, hay que ponerle nombre a este jóvenes compuesto. Noten que es un alqueno cíclico. Y ya hemos dicho, jóvenes, que cuando tenemos una estructura cíclica con enlace doble, el carbono 1 y 2 deben estar en el enlace doble obligatoriamente, ¿no? Y los radicales o ramas deben estar lo más cerca a esa numeración. Entonces, aquí me conviene, ¿no? Se puede colocar aquí carbono 1, carbono 2, o se puede colocar arriba el carbono 1 y abajo el carbono 2. Eso va a depender de cuán más cerca esté pues la rama, ¿no? Si colocamos, miren, aquí abajito el 1 y esto el 2, este sería el 3 y la rama estaría en el 4. Pero si colocamos el carbono 1 acá arriba y aquí el carbono 2, la rama estaría en el 3. Entonces me conviene colocar pues en este orden. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este sería el carbono 4, este sería el carbono 5. Este sería el carbono 6. Pero a mí me interesan las ubicaciones del enlace doble y las ramas, ¿no? Entonces ya está numerado. Estos son los menores números, ¿ah? Ahora, la nomenclatura dice hay que nombrar primero a los radicales ramas en orden alfabético. Ahora me fijo, ¿no? Este radical tiene 2 carbonos, es etil, ¿no? Y este radical tiene un solo carbono, es metil. En orden alfabético primero va el ¿no? Entonces se nombraría así, 3-etil, luego 5-metil y luego la cadena cíclica, ¿no? Este es el ciclo hexeno. 6 carbonos con enlace doble, ¿no? Entonces el nombre sería así. 3-etil, en orden alfabético va luego 5-metil, ¿no? M, y la cadena principal que es el ciclo hexeno. Así se va a nombrar, hay que tener cuidado entonces, ¿ah? Porque la numeración 1 y 2
siempre lo va a tener el enlace doble o triple, si es que los hubiera, ¿no? Si no hay enlace doble o triple, el carbono 1, jóvenes, va a ser pues, el radical, ¿no? La rama, como en el caso de los siglos alcanos. Y también hay que buscar la menor numeración. Esta sería la respuesta. Entonces. Para el problema 3, ahí sí tenemos un siglo alcano, miren, porque ahí no hay enlace doble, no hay pues enlace triple. Entonces, para nombrar, el carbono 1 va a estar en la rama. El problema es, ¿dónde va a estar el 1? Como se busca aquí la menor numeración, y miren, hay dos ramas en un solo carbono, conviene, jóvenes, que aquí sea el 1. Porque sería pues 1 y 1, ¿no? Esto sería el 2 y aquí sería el 3. ¿No? Entonces los números serían 1, 1 y 3. Porque si pusiéramos el 1 acá, esto sería el 2, esto sería 3 y 3. ¿No? O sea, sería 1, 3 y 3, los números serían más grandes. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que los números son más grandes? Cuando sume esos números. Si la suma es grande, esa numeración no debe aceptarse. Si yo coloco 1 acá, sería 1 para él, y 3 para él, la suma sería 5. Porque 1 más 1 más 3, 5. ¿No? En cambio, si coloco 1 acá, él sería 2, él sería 3 para él, 3 para él, la suma sería 1. 3 más 3 sería pues 7 en total, ¿no? Y esa numeración no me conviene. Entonces me conviene que aquí sea 1, esto va a ser el 2, y esto sería el 3. Ya lo numeré. Ahora, pero muchachos, una cosa es la numeración y otra cosa es el nombre. El nombre siempre tiene que ver con el orden alfabético. Esta rama de acá es met, porque tiene un carbono. Esto también es met. En cambio, este tiene 2, es et. Primero se va a nombrar e en orden alfabético. Entonces, sería acá 3-etil, 1 y 1, dimetil, porque son dos iguales, dimetil, ¿no? Ciclohexano. Este es el ciclohexano, ¿eh? Es un alcano cerrado de 6 carbonos, ciclohexano. Bueno, aquí faltó la I, ¿no? Es dimetil ciclohexano. Siempre se respeta, jóvenes, el orden alfabético. E antes de la M. El di solamente es para indicar, pues, cantidad de átomos, ¿no? Cantidad de radicales. Ese es el orden. ¿Ah? Siempre se va a buscar la menor numeración. Esa es la respuesta, entonces. Para el siguiente problema, ahí me dan los nombres, ¿ya? Y yo tengo que deducir las fórmulas, ¿no? Los tres compuestos que me dan en esta parte, jóvenes, son ciclos alcanos. Y ya sabemos que la fórmula de los ciclos alcanos es carbono N, hidrógeno 2N. Lo único que yo debo saber en estos ciclos, cuántos carbonos hay. Me piden la atomicidad. Atomicidad, jóvenes, es número total de átomos que hay en la fórmula. O sea, una vez que yo tengo la fórmula, voy a sumar cuántos átomos hay de cada elemento y la suma total me da la atomicidad. A ver, el primero, ciclopentano, tiene 5 carbonos. Entonces su fórmula sería carbono 5, hidrógeno 10. ¿Por qué? Porque su fórmula es carbono N, hidrógeno 2N, ¿no? Si hay 5 carbonos, sería el doble, pues, de hidrógeno, ¿no? La atomicidad sería 15, porque hay que sumar 5 más 10, me da 15 átomos en total. El otro, ciclohexano, tiene 6 carbonos. Entonces su fórmula sería carbono 6, hidrógeno 12, ¿no? Así sería. Carbono 6, hidrógeno 12. En total tiene 18 átomos, ¿no? 6 más 12, 18 átomos, eso es su atomicidad. Y el siguiente compuesto, yo voy a deducir, jóvenes, el nombre, el número de carbonos en base al nombre, ¿eh? Miren. Ciglobutano, acá but tiene 4 carbonos. Y hay 2 metiles, ¿no? Dimetil. 2 metiles. Recuerden que cada met tiene un carbono, como hay 2, habría 2 carbonos en las ramas y 4 en el ciclo. En total serían 6 carbonos. Son 6 carbonos, entonces su fórmula sería carbono 6, hidrógeno 12. ¿No? Sería así, pues, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, su atomicidad también es 18. Significa, jóvenes, que el ciclohexano y el 1,2 ciglobutano son isómeros, fíjense, porque tienen la misma forma. Son isómeros estructurales. Eso sí es isomería estructural. ¿Por qué? Porque son alcanos, ¿no? Ambos son de la misma función. En cambio,
lo que decía en el problema de teoría, ¿no? Los siglos alcanos y los alquenos son isómeros naturales, no. Ellos ya son alquenos y alcanos, son distintos, estos sí son alcanos. Bien, ahora, las dos primeras son fáciles, jóvenes, de deducir la fórmula porque el nombre me dice cuántos carbonos tiene. En cambio, la tercera, yo tengo que deducir la cantidad de carbono sumando, ¿no? Lo que tiene el butano, 4, y los dos metiles, ¿no? En total 6. Y si no pueden hacer eso, jóvenes, la otra opción sería, primero dibujan el siglo butano, o sea, un cuadrado, y luego ponen 2CH3, porque son dos dimetiles, ¿no? Y completan pues la fórmula por la tetravalencia, ¿no? O sea, ese último compuesto tiene 6 carbonos porque en el dibujo quedaría así, ¿no? Ahí están, miren, este es el siglo butano. Ponen 2CH3, son consecutivos, a 1, 2, y pueden igual completar los hidrógenos, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, con este hidrógeno serían 4, ¿no? 1, 2, 3, con este hidrógeno 4, y así van completando y van a llegar a la misma forma. 6 carbonos, 12 hidrógenos. Hay dos maneras, entonces yo viendo el nombre cuento los carbonos. Butano tiene 4, dimetil hay 2 más, sería 6, su fórmula carbono 6, hidrógeno 12. O hago el dibujo y coloco los carbonos y los hidrógenos y sumo igualito, ¿no? Hay 6 carbonos, hidrógenos, mira, habría 3 y 3 serían 6, con estos dos serían 8, 10, 12, ¿no? 6 carbonos, 12 hidrógenos. Atomicidad 18. Sería así. Entonces, quiere decir, jóvenes, de que no solamente ustedes pueden dar el nombre cuando tengan el dibujo, sino también a partir del nombre pueden deducir el dibujo, ¿no? O sea, y la forma. Bien, último ejercicio. Este compuesto, jóvenes, es un siglo alqueno, pero con 2 enlaces dobles. Si ustedes recuerdan la teoría pues, de hidrocarburos, cuando tiene 2 enlaces dobles, se utiliza pues dieno para nombrarlo. Porque cada enlace doble es un eno. Entonces sería dieno. Esto sería el siglo hexadieno. Hexa porque tiene 6 carbonos, dieno. Igual para nombrar jóvenes, hay que hacer de que los carbonos que tienen el enlace doble sean el 1 y el 2. Y esos carbonos estén más cerca de los radicales o ramas. Significa, jóvenes, que en este dibujo, este puede ser el 1 y este puede ser el 2, o este puede ser el 1 y este puede ser el 2, pero me conviene acá porque acá está más cerca de las ramas, ¿no? Porque si pongo 1 y 2, las ramas estarían pues muy distantes, ¿no? Aquí me conviene colocar el 1 y el 2. Ahora la pregunta es, ¿dónde va el 1? ¿Dónde va el 2 en este enlace? ¿El 1 iría arriba o el 1 iría abajo? Eso depende de la menor numeración de la rama, donde esté pues la rama más, con menor número, ¿no? Entonces yo coloco el 1 acá, la rama estaría pues en el 2. En cambio, si coloco el 1 acá y el 2 acá, la rama estaría en el 1, ¿no? En el 1. Entonces, la menor numeración sería pues 1 acá, 2 acá. La otra rama estaría acá 3, el otro enlace doble estaría en el 4 y la otra rama estaría en el 6, ¿no? Aquí es 4, 5 y 6, ¿eh? Esa es la menor numeración, jóvenes. O sea, no me conviene colocar el 1 y el 2 acá porque las ramas estarían muy lejos. Aquí me conviene colocar pues el 1 y el 2, pero para que la rama tenga el menor número me conviene que esto sea 1, ¿no? Porque acá está la rama. Listo. Eso es la numeración, pero otra cosa es el nombre, hemos mencionado, jóvenes. El nombre se da en orden alfabético de las ramas, ¿no? Esta rama tiene 2 carbonos, es et. Es et. Etil, pues, ¿no? En cambio, estas ramas son metil. Entonces, en orden alfabético, E antes de M, ¿no? Entonces, el nombre sería 1-etil, luego 3,6 dimetil, porque son iguales, dimetil, y luego el nombre de la cadena principal, que sería, pues, el ciclo hexadieno. Pero, para ser más exacto, sería, pues, el ciclo 1 y 4, porque en el 1 y en el 4 están los enlaces dobles, en el 1 y en el 4, porque el enlace doble también podría estar por acá o podría estar por acá, ¿no? En el 1 y en el 4 están los enlaces dobles hexadieno. El nombre sería así. 1-etil, ¿no? Luego 3,6 dimetil, que son los radicales. Ahora la cadena principal. La cadena principal es un ciclo
en cuyo carbono 1 y carbono 4 está pues los enlaces dobles, ¿no? Ciclo 1,4 hexadienos. Hexadien. Hexa porque tiene 6 carbonos y en el 1,4 están los enlaces dobles, dien. Bien, y hay compuestos mucho más complejos, jóvenes, de esto. Nosotros, en esta primera parte, porque ustedes cuando terminen este año van a pasar a quinto, vamos a ver orgánica también, y ahí sí van a ver pues compuestos más complejos. Nosotros vamos a ver en esta primera parte, estos son ejemplos nada más, ¿ah? Para desarrollar, pero en las evaluaciones a lo más se va a colocar un enlace doble, nada más. Un enlace doble. Si tiene un enlace doble ya no se llamaría pues hexadieno, simplemente hexeno, ¿no? Hexeno. Bien, jóvenes, aquí se nombró primero al etil porque en orden alfabético es et. Si hubiese 3 carbonos sería propil. Y en orden alfabético ya no se nombraría primero pues el propil, ¿no? Porque P, estos son met, M va antes que P, ¿no? Entonces sería pues, se nombraría 3,6 dimetil 1 propil, si es que fuese propil. Y luego el nombre de la cadena principal. Ahora, si fuese un ciclo alcano, o sea, no hubiese enlace doble, la numeración, jóvenes, cuando hay 2 radicales, se considera pues al carbono 1 el que se va a nombrar primero. Por eso hemos visto en los ejemplos que cuando hay un metil y hay un etil, empiezo por el etil, pues el carbono número 1, ¿no? Pero si hubiese un metil y un propil, empiezo por el metil, porque M va antes pues de P, ¿no? Si hubiese pues un metil y un butil de 4 carbonos, empiezo por la B, ¿no? Por el butil. Es así. En cambio, aquí ya no, porque ya hemos dicho que la preferencia lo tiene el enlace doble, ¿no? El enlace doble de todas maneras va a ser el 1 y el 2. Y ya en orden alfabético pues viene la nomenclatura, porque una cosa es la numeración, los números más pequeñitos, y otra cosa es el nombre, ¿no? El nombre ya tiene que ver con el orden alfabético. Listo. Con eso entonces culminaríamos el resumen de esta clase, jóvenes, y ya podríamos ingresar pues a el intranet. Ya en un minuto se activa, pero actualicen, jóvenes, de todas maneras sus dispositivos para que puedan ingresar sin problema. En 30 segundos va a estar habilitado